Buenos días, hermanos. En esta mañana nos congregamos, estamos todos dispuestos, cada uno en nuestro hogar, a adorar a nuestro buen Padre Celestial. Dice la palabra del Señor: alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Salmo 136, 3. Vamos a tener unas palabras de oración para alabar a nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, estamos delante de ti en esta mañana para honrar tu santo nombre, para reconocer todos tus atributos y lo que hemos experimentado en nuestras vidas. Tu misericordia, tu fidelidad, tu amor infinito y cómo cada momento podemos sentir que en medio de la prueba y en medio de cualquier circunstancia, sea buena o sea mala, sabemos que tu compañía está allí incondicionalmente. Te amamos y nos unimos a la adoración que el salmista tuvo a través de estos cantos. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a ver en el Salmo 103, versículo 22, que dice de la siguiente manera: bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío, bendice, alma mía, a Jehová. Son momentos en que podemos reconocer también nuestra gratitud hacia el Señor por tantas bendiciones que Él derrama sobre cada uno de nosotros, en su pueblo. Sabemos que no lo merecemos, pero el Señor es infinito en todo lo que nos da, y Él es el dueño del oro y de la plata, y aunque no lo podemos ver todo materialmente, tenemos mucha bendición en nuestras vidas. Yo los invito a que oremos. Dios y Padre nuestro que moras en todo lugar, en esta hora hemos separado estos momentos para darte las gracias por todo lo que tú eres y por todo lo que haces en nosotros. Somos objeto de bendición muy especial de tu parte. Algunos han pasado por pruebas de salud, por pruebas económicas, por pruebas en las relaciones familiares. Tú lo sabes todo, pero tenemos gratitud porque en todo momento contamos contigo y porque tú has derramado de tus bendiciones grandemente. Gracias te damos por la vida, por las fuerzas que nos das cada mañana, por el techo, por tu palabra, por
los hermanos que se esfuerzan en que llegue el mensaje tuyo a cada uno de nosotros en nuestros hogares de distintas maneras. Gracias por el amor fraternal. Gracias porque has estado con aquellos que han tenido que salir a sus trabajos y regresar, y ha sido con tu bendición. Recibe nuestra gratitud, porque nuestra alma te bendice y reconoce todos tus beneficios. En el glorioso y poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Ahora los invito para que busquemos en nuestras Biblias el libro de Hechos, capítulo 4. Vamos a leer los versículos del 1 al 22. Vuelvo a repetir, Hechos, capítulo 4, versículos del 1 al 22. Dice de la siguiente manera: Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Dios añada bendición a la lectura de su palabra.
repetir nuestra proclama, que creo que la mayoría de nosotros lo sabemos de memoria, pero yo lo voy a leer para poder dirigirla correctamente. La proclama de nuestra iglesia. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Por lo tanto, la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer. Es la enseñanza que me comprometo a seguir. Es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla. Nadie me impedirá hacerla parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. ¿Qué tal, hermanos? El Señor les bendiga. Preparémonos en este mes de junio que iniciamos el día de mañana para participar del privilegio de orar y de ofrendar en favor de nuestros misioneros nacionales. Esperemos que Dios indique a nuestras hermanas de la femenil la cantidad con la cual harán el llamado a la iglesia para desafiarnos y participar con esta ofrenda que hacemos en el mes de junio. Toda la iglesia, oremos y ofrendemos para nuestros hermanos misioneros de la Convención Nacional Bautista de México. Oremos. Nuestro buen Dios, gracias, Señor, porque estamos finalizando este mes de mayo y con el favor tuyo, Señor, pisaremos el próximo mes de junio, donde con alegría y regocijo queremos participar, Señor, de ese enorme privilegio que nos das de enviar una ofrenda especial a los misioneros de nuestro país, de los cuales te ruego que les bendigas y prospere su camino y que tu obra resplandezca, Señor. Gracias, Señor, por mis hermanos en la iglesia, que contribuiremos, Señor, con amor y gratitud, y gracias por darnos esa generosidad espontánea en nuestros corazones, Señor. Te ruego que nos bendigas, perdonas nuestras faltas, Señor, y ayúdanos a estar siempre tomados de tu mano. Bendícenos, Señor, hoy que vamos a estudiar tu palabra y a meditar en ella. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, gracias a Dios porque continuamos en este último domingo de mayo con la serie de sermones titulada Los Hechos del Espíritu Santo en la Iglesia. Nuestro texto lema, Hechos 1, versículo 8. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bien, mis hermanos, el título del sermón en este domingo es Cuando predicamos a Jesús, siempre habrá oposición. Siempre habrá oposición. Bien, gracias a Dios, continuamos con este capítulo 4 que hoy iniciamos de Hechos. Recordemos que el apóstol Pedro acaba de exponer el segundo y último mensaje, significando el término final para el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, para que fuera privilegiado con la gran salvación en Jesucristo. Fue diseñada y profetizada desde la antigüedad por Dios en su perfecta soberanía para este pueblo. Por lo que podemos ver que lo antecede a este hecho es el milagro realizado a un hombre cojo de nacimiento, que se sentaba todos los días en las puertas del templo llamado la Puerta Hermosa. Se sentaba ahí a pedir limosna, a mendigar. Bien, este hombre, lisiado de nacimiento,
le fue restablecida la salud y entró al templo andando y saltando, dando alabanza y reconocimiento al Dios verdadero, siendo este el propósito para que la nación de una vez por todas se viera reflejado en el mendigo restaurado y recibiera la salvación, la sanidad de su alma, esta nación amada por el Señor. Por lo que el pueblo de Israel debería estar alabando y adorando al Dios verdadero en Cristo Jesús, al haberle recibido como Señor y Salvador de sus vidas. Pero el pueblo estaba cegado, estaba atado por la religiosidad y sus costumbres, de las cuales Jesús alguna vez les dijo que se dejaban llevar por las tradiciones y mandamientos de hombres, y no por Dios, de quien hablaban las Escrituras. Ya que este pueblo, dijo el Señor, de labios me honra, pero su corazón está lejos, muy lejos de mí. Hoy tenemos aquí ante nuestros ojos la primer persecución, la oposición que sufre la iglesia a manos de los enemigos de Jesús y ahora de su iglesia. Pero también notaremos la manifestación y el poder del Espíritu Santo a favor del Evangelio, para que muchos sean ganados para Cristo y se agreguen a su iglesia. Por lo que veremos también en este capítulo 4 de Hechos, que nos revelará el resultado del segundo sermón de Pedro. 5,000 hombres fueron salvados, dice la palabra. 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Los apóstoles Pedro y Juan fueron arrestados y puestos en la cárcel por instigación de los saduceos, uno más de los grupos de los enemigos de Jesús, ahora también enemigos de su cuerpo, la iglesia de Cristo, cuyo único motivo fue la proclamación de la resurrección de Jesucristo. Mientras Pedro y Juan predicaban, haciendo grandes señales como la de sanar a este hombre lisiado, cojo de nacimiento, ellos fueron arrestados. La iglesia en ese momento hizo lo que siempre debemos de hacer: orar sin cesar, por el extendimiento, por los obreros, por los predicadores de la palabra de Dios. Por lo que consideremos en primer lugar la primer persecución y oposición que sufre la iglesia del Señor. En primer lugar, hermanos, la primer persecución y oposición a los discípulos de Cristo, la iglesia. Hechos 4:1 al 2 nos dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Hermanos, quisiéramos resaltar aquí algo que es realmente sorprendente. Si no lo ha notado ya, ¿quiénes fueron los que encabezaban la persecución contra el Señor Jesús y que por fin lograron que fuera arrestado y llevado a la cruz? Fueron las autoridades religiosas, especialmente los principales sacerdotes y los fariseos. Ellos fueron los enemigos de Cristo cuando Él estuvo en la tierra en su ministerio. Ahora sabemos que más adelante algunos fariseos fueron salvos en Cristo. Sabemos, por ejemplo, que Nicodemo fue salvo y también José de Arimatea, que probablemente eran fariseos, según la Escritura nos enseña. Sabemos también que Saulo de Tarso era fariseo. Al parecer, había muchos otros fariseos que llegaron al conocimiento del Salvador en el Señor Jesucristo. Su enemistad y su rencor pasaron. Pero ahora tenemos a los saduceos, quienes no creían en la resurrección de Cristo, y entonces fueron ellos los que se constituyeron enemigos contra los apóstoles y la iglesia del Señor, que estaban proclamando la resurrección de Jesucristo. Los saduceos de nuestros tiempos son los que niegan lo sobrenatural, niegan la palabra de Dios con sus labios y con sus vidas.
Y es importante que veamos cómo los saduceos de aquel entonces, los saduceos de nuestro tiempo, tratan de oponerse a cualquier que predique la resurrección de Jesús. Ellos permiten que se predique acerca de Jesús solo que uno diga que Jesús fue una persona amable, buena, tolerante. Y si usted lo hace así, pues no se hallará en problemas. Pero si se encontrara con oposición, seguramente es porque usted está hablando y denunciando del pecado y que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados de los seres humanos. Y luego resucitó con gran poder. Ese es el mensaje impopular. Cuando los apóstoles lo predicaron, estos saduceos, este grupo religioso de los judíos, los llevaron al Sanedrín, supremo tribunal religioso de los judíos. Vayamos al versículo 3 y 4 de la palabra que se encuentra en el capítulo 4 de Hechos. Y dice, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como de 5,000. Amén. Ahora, no olvidemos que todo ocurrió en el pórtico de Salomón, después que Pedro predicó su sermón. Si fueron salvados unos 5,000 hombres solamente, ¿cuántas mujeres y niños no creerían más? Fue sin duda alguna una gran multitud de personas la que se convirtió a Cristo en aquella ocasión. Aquella, espiritualmente hablando, fue una verdadera pesca milagrosa, porque cuando predicamos en el nombre poderoso de Jesús, suceden cosas grandes y maravillosas que Dios tiene reservadas para su pueblo, su iglesia, en toda la historia de la iglesia, hasta nuestros días. Demos gracias a Dios porque nos alcanzó esa pesca milagrosa. Por lo que continuemos predicando su nombre admirable, en el cual hay salvación, perdón de pecados y vida nueva y eterna. Siempre hemos sido críticos de Simón Pedro. No podemos menos que amarle porque en medio de los contrastes de su carácter, amaba profundamente al Señor. Y no hay la menor duda que el Espíritu de Dios lo usó en esta ocasión de una manera grande y poderosa. Los versículos 5 y 6 de este capítulo 4 de Hechos nos dicen, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Ya habíamos hablado antes de este grupo. También estaban allí, con toda su astucia, Anás y Caifás, los dos hombres que condenaron a muerte a Jesús. Ahora en el versículo 7 leemos, y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Vemos que Pedro y Juan fueron traídos ante el Sanedrín, expuestos ahí ante ese inquisidores. Esto ocurrió después de que el cojo había sido sanado y Pedro había predicado su segundo sermón poderoso, y que fuera notoria la respuesta del pueblo al recibir a Jesús como Señor y Salvador. 5,000 hombres, hermanos, se salvaron con esa predicación del apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo. El Sanedrín quiso entonces saber con qué poder y en qué nombre hacían ellos estas cosas. Veamos entonces la respuesta. ¿Con qué poder y en qué nombre hacemos las cosas? En segundo lugar, el Espíritu Santo nos dice qué hablar y qué responder. Hechos 4, del 8 al 12. La respuesta de Pedro, aquí en este versículo 8. Leemos de la siguiente manera al texto. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Ahora fíjense ustedes
¿Qué dice aquí Pedro? Dice la palabra que estaba lleno del Espíritu Santo. No dice que fueron bautizados con el Espíritu Santo en esa ocasión. Él ya había sido bautizado con el Espíritu Santo. Pero dice que Pedro fue lleno del Espíritu Santo, lo cual le capacitó para anunciar el Evangelio con poder por medio de la predicación. Y a usted y a mí, estimado hermano, nos hace falta también esta plenitud del Espíritu, la llenura del Espíritu Santo. Esto es algo que deberíamos anhelar y buscar fervientemente. Hermanos, es algo que debemos anhelar con todo nuestro corazón, ser llenos del Espíritu Santo, vivir esa llenura siempre para gloria de Dios. Ellos habían tenido que quedarse y esperar el día de Pentecostés en aquel tiempo los discípulos, día en que todos fueron bautizados en un cuerpo. En ese día, sí, fueron bautizados en el cuerpo que es la iglesia de Cristo. Si usted viene a Jesucristo hoy, mi amigo, será bautizado con el Espíritu Santo y colocado en el cuerpo de creyentes en el mismo momento en que usted es regenerado, obteniendo vida nueva y eterna. Pero continuemos con el versículo 9 y 10 de este hermoso texto. Dice el versículo 9, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste ha sido sanado? Versículo 10, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Amén. Qué valor, qué claridad de pensamiento expuesto por el apóstol Pedro. Ahora, hermanos, notemos que en muchas veces, cada vez que Pedro abría su boca, como decimos, algunas veces la regaba, metía la pata, ¿verdad? Como solemos decir en nuestra conversación coloquial o informal. Pero esta vez, Pedro, como diría Pablo en su carta a los Efesios, tenía sus pies calzados con el celo por anunciar el Evangelio de la paz. Estaba lleno del Espíritu Santo, es decir, controlado por el Espíritu Santo. Y dijo exactamente lo que debía de decir, claramente, oportunamente. Observemos su aguda observación, haciendo notar que estaba siendo interrogados por el bien que habían hecho a un hombre enfermo, para saber de qué manera habían sido sanados. Continuamos leyendo el versículo 11 que dice al texto, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Pedro destacó dos cosas en cuanto al Señor Jesús. La primera, que fue crucificado y que resucitó de los muertos. La segunda, que Jesucristo era la piedra, la roca. Mateo 6:18, vemos que Jesús había dicho, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora, ¿quién era la roca? La roca era Cristo mismo. Observemos que Pedro dijo, este Jesús es la piedra. ¿Cuál era la piedra entonces? ¿Era la iglesia o era Simón Pedro? No, era Jesucristo el Señor. Como Pedro mismo diría en su primer carta allá en 2 de Pedro 2:7. Jesús, la piedra que los constructores despreciaron, se ha convertido en la piedra principal del edificio. Esto ha sido logrado por medio de la resurrección. Es evidente que la resurrección es el hecho central de la predicación del Evangelio. Y Pedro añadió en el versículo 12, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Ahora recordemos que la pregunta fue, ¿con qué poder y en qué nombre habéis hecho estas cosas? Y después de explicarles la fuente del poder, como vemos en este versículo, hermanos, Pedro se refirió al nombre, es decir, que Pedro recordó el nacimiento de Jesús, las instrucciones del ángel. En el capítulo 1 del Evangelio según San Mateo, versículo 21, leemos, cuando el ángel habló con José y le dijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Estimado amigo,
Él es el Salvador. Jesús es el Salvador. Este fue su nombre desde el principio. Cuando uno acepta este nombre, lo hace aceptando todo lo que su persona implica, todo lo que la persona de Jesús implica. Salvador nuestro. Y Pedro dejó en claro, y nosotros queremos dejar en claro también y enfatizar el hecho de que cuando usted, estimado amigo, acude a Jesucristo, usted viene a Él para salvación. No hay otro nombre bajo el cielo en que pueda salvarle. La ley no le puede salvar. La religión tampoco le puede salvar. Sus obras no le pueden salvar. Una ceremonia tampoco puede salvarle. Solo uno, en el nombre de Jesús, le puede ser salvada su vida. Jesús es el nombre de aquella persona que descendió a esta tierra para salvar a su pueblo de sus pecados. Cuando alguien acude a Jesús por fe, esa persona se salva. No hay otro a quien acudir para poder obtener la salvación. Si usted acude a Jesús, si confía en Cristo, entonces usted será salvo. Ese paso garantiza su salvación eterna. ¿No es interesante que en la larga historia de este mundo y entre todas las religiones del mundo, con todo el dogmatismo y sabiduría que estas religiones presenten, ninguna de ellas puede ofrecer la certeza de la salvación? Y esta fue también el gran mensaje de Simón Pedro, mensaje que dio mientras estaba lleno del Espíritu Santo. Y este fue una gran afirmación para concluir su mensaje ante el Sanedrín, ante sus acusadores. En ninguno otro hay salvación. Solo en Cristo Jesús hay salvación. Podemos decir los salvos, amén, amén. Pasemos al siguiente punto, hermanos. Hermanos, en tercer lugar, ¿qué nos diferencia de los no creyentes? ¿Qué nos diferencia a los creyentes en Cristo de los no creyentes? Nuestra forma de ser y de hablar muestra nuestra pertenencia a Jesús. Vayamos al versículo 13 de este capítulo 4 de Hechos. Y el texto nos dice de la siguiente manera: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Hermanos, la gente se maravilla y reconocen que hemos estado con Jesús cuando ven nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir. Los que les escucharon sabían que estos hombres no tenían estudios ni una formación cultural como para expresarse de esa manera. Pero, ¿de qué manera era? Con denuedo, con valor, con convicción, con facilidad de palabra, porque brotaban esas palabras de su corazón. Pero los hombres del Sanedrín notaron que ellos habían estado con Jesús. Cuán maravilloso es tener una vista que dé un mundo a otro. Es decir, cuando las personas nos observan, es un privilegio de reflejar la luz de Cristo. Un mundo nos está observando. A nuestro alrededor, dice Pablo, hay una gran nube de testigos. Maravillémoslos, hermanos. No para gloria nuestra, sino para gloria de Dios. Dirija la atención de los demás hacia la persona de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo. Por lo que, qué privilegio tenemos de que nuestra vida sea usada por el poder del Espíritu Santo y lleve a la conclusión a todos aquellos que nos conocen que Jesús es el Señor. Hermanos, honremos a nuestro Señor con nuestra manera de vivir. Reflejemos su poder y su gloria, y muchos vengan al conocimiento de Jesús. Tu testimonio es vital. Anhelemos siempre el vivir en el Espíritu, en su gran poder, y así nuestra vida glorifique a nuestro Dios.
Continuamos en el versículo 14 y 15 de esta exposición. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí. Hermanos, ¿cree usted que por fin al ver personalmente al hombre sanado, puesto en sus pies, enfrente de ellos y después de haber escuchado las palabras de Pedro, se convencieron acaso, le dieron importancia? No, de ninguna manera. Esto se observa a ver lo que seguían discutiendo y maquinando entre ellos mismos. Esto mismo pasa hoy en nuestro tiempo y durante toda la historia de la Iglesia del Señor. La gente ve los milagros, vidas rotas como la suya y la mía, reconstruidas, hechas nuevas en Cristo, restauradas por el Espíritu Santo. Gente a punto de morir en sus delitos y pecados, y Dios los ha librado de la muerte, dándoles el perdón y la salvación. Hijos totalmente perdidos en los vicios y adicciones, que al entregar sus vidas a Jesús son transformados en vida nueva y con libertad. Y la gente no ve la gloria de Dios, sigue cegada a la luz del Evangelio. Ahora leemos el versículo 16, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? ¿Por qué? De cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Ni aun los saduceos de aquel entonces, ni el Sanedrín, pudieron negar que un milagro había sido hecho en aquel hombre enfermo de nacimiento. Tienen que ser personas que viven en el siglo XXI, alejados por una gran distancia en el tiempo, quienes nieguen la existencia de este milagro, porque la palabra de Dios lo expresa. Para creer ese milagro que no nos tocó ver a nosotros, se requiere de fe. Y quisiéramos decir aquí que si alguno de estos escépticos de nuestro tiempo hubiera estado allí en aquel entonces, habría tenido muchas dificultades para negar el milagro. Incluso los escépticos de aquellos tiempos tuvieron que reconocer que un milagro había tenido lugar. Sin embargo, no creyeron en Jesucristo. Hay muchas personas en la actualidad que dicen que si tan solo les fuera posible presenciar un milagro, entonces creerían. Pero eso no es verdad. Esa multitud, aquí en el capítulo 4 de los Hechos, había visto un milagro, lo reconoció, pero no creyó. Y usted y yo, estimado amigo y hermano, tenemos la misma naturaleza humana que tenía aquellos enemigos de Jesús, el Sanedrín y este grupo contrario a la resurrección. El problema aquí no pertenece al área de la mente, al conocimiento. Es un problema de voluntad y el corazón. Es el corazón lo que es por naturaleza perverso. Nos gusta lo malo. Nos gusta el pecado, lleno de placeres y de goces fútiles. La incredulidad, es decir, la dificultad para creer, no proviene de la falta de evidencias. El problema radica en la condición del corazón humano, que tiene la culpa de que no tengamos suficientemente fe. Ahora, observemos que estas autoridades religiosas continuaban conspirando y dijeron aquí en los versículos 17 y 18 de Hechos 4 de la siguiente manera. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Ahora los apóstoles tenían una respuesta lista para ellos. Les habían convenido, los habían amenazado
que no hablasen de Jesús. Pero ahora aquí en el versículo 19 al 22, los apóstoles contestan de la siguiente manera. Mas Pedro y Juan, dice la Escritura, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Versículo 22. Y aquel hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Uno creería que el corazón de los hombres del Sanedrín habría sido enternecido o convencido por esta declaración, pero no sucedió así, sino todo lo contrario, ya que sus corazones se endurecieron aún más. Hermanos, en la actualidad se piensa más en métodos para atraer a la gente, desafortunadamente. Queremos atraer a más gente. Y hacemos mucho esfuerzo en eso. Pero hacemos poco esfuerzo en movilizar a los cristianos. Óigame bien. Hacemos poco esfuerzo en movilizar a los cristianos para que proclamen el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Y hoy el mensaje es este. Necesitamos ir y predicar el evangelio. Ir, movilizarnos y proclamar las buenas nuevas de salvación, el mensaje de la resurrección y la victoria de Jesucristo sobre las fuerzas del mal. Sería trágico que algunos estuvieran más interesados en construir clubes religiosos que en aceptar las consecuencias que el sacrificio de Jesucristo en la cruz y su triunfo sobre la muerte tienen para los seres humanos en nuestro tiempo. Ante toda incertidumbre, hermanos, y falta de definición por parte de muchos, resulta inspirador contemplar a aquellos intrépidos discípulos que, acosados por sus adversarios, sin ningún apoyo de parte de los poderes políticos o del gobierno, y sin contar con poder económico, al contrario, con escasos recursos materiales y humanos, obedeció a Dios antes que a los hombres. ¿A quién me refiero con esto? A nuestros misioneros, hermanos, a nuestras comunidades que están apartadas y que están luchando contra los mismos comunidades de ellos, a nuestros misioneros que están en lugares extraños, a nuestros predicadores, a nuestros pastores. En muchas de las congregaciones luchan por predicar el evangelio de verdad. En muchos lugares de nuestro México, por el cual oramos insistentemente al Señor, que les dé esa valentía, ese denuedo, que nos llene del Espíritu Santo a todos los cristianos. Movilicémonos, mis hermanos. Porque cuando los cristianos se expresan con esta sencilla pero profunda confianza en Dios, Él ve nuestro actuar y escucha nuestras oraciones. Él manifiesta su presencia por medio del Espíritu Santo